Vamos a iniciar con esta presentación para que puedan realizar la actividad que ya tienen programada en Teams. Vamos a estar revisando lo que es estaciones de energía industrial para una trigeneración sustentable. Este tema ya lo hemos trabajado en la parte de mecánica desde hace algunos años. Voy a presentar los avances que hemos realizado en cuestión de investigación y de aplicación referente a energía limpia y sobre todo utilizando como herramienta principal termodinámica. Y va enfocado principalmente al problema que se está presentando actualmente con los niveles de contaminación, lo que se conoce como aerosoles. Estos niveles de contaminación tienen que ver precisamente con el incremento de temperatura que se está llevando a cabo en el planeta en los últimos años. Podemos ver aerosoles que tienen que ver con el ozono, con el óxido de nitrógeno, con el óxido de carbón, con el monóxido, perdón, de carbón, y prácticamente todas estas emisiones contaminantes se llevan a cabo con en conjunto con otros factores que son el incremento de temperatura, corrientes de aire y sobre todo calor, generación de calor en zonas urbanas. Eso es lo que provoca que estas emisiones provenientes de diferentes fuentes permanezcan por más tiempo en la atmósfera, sobre todo permanezcan más tiempo en diferentes países. Y aquí un factor muy importante también tiene que ver los incendios forestales. Los incendios forestales, como podemos ver en esta animación, se presentan comúnmente en áreas de mucho calor. Y me llama la atención que en México tenemos este problema de incendios, por esa razón tenemos presencia de muchas partículas o muchas emisiones contaminantes. Parte del proyecto es eliminar o al menos disminuir los niveles de contaminación que tenemos en Saltillo, Coahuila, específicamente en las zonas industriales. Hay unos datos muy interesantes que tienen que ver precisamente con cómo vamos a eficientar este proceso o vamos a disminuir los niveles de contaminación. Al mismo tiempo vamos a reducir el consumo energético que en algunas empresas ya se está presentando con mucha frecuencia, utilizando algo de tecnología actual. Entonces, específicamente en la ciudad de Saltillo, Ramos Arizpe, podemos ver cómo la temperatura ha ido en incremento desde 1990 hasta la fecha. Presenta picos de cambios de temperatura y la presencia de estas partículas se representa con esta línea de color azul. La partícula o estas partículas se llevan a cabo o permanecen más tiempo, como ya lo mencioné, generalmente donde se produce o tenemos niveles de calor muy altos. Y específicamente en el año 2000, que es cuando viene este crecimiento, coincide con la llegada de empresas muy importantes y a partir de ahí, pues todo creció. Hubo un crecimiento en la población, hubo un crecimiento en la expansión territorial, mayor superficie construida, etcétera. Entonces, con esto trajo niveles de contaminación muy altos. Entonces, el sistema que se propone y que ya se está implementando tiene que ver precisamente con reducir primero el calor generado por empresas, después se encarga de eficientar procesos de una manera más ecológica o más tecnológica, como queramos llamar. Entonces, vamos a ver diferencias. Este sistema puede usarse para generar electricidad de una manera muy básica, utilizando una turbina que va a hacer la conversión de energía mecánica a energía eléctrica a través de diferentes plantas. Pero específicamente, accionar la turbina con el calor que liberan algunas plantas. En este caso, podemos ver aquí el ejemplo de plantas que podrían tener su propio generador eléctrico o su propia planta de generación eléctrica para poder eficientar algunos procesos y sobre todo ahorros energéticos. El siguiente sistema se conoce como cogeneración de energía y en este caso, aparte de tener energía eléctrica, vamos a tener energía térmica que nos puede servir para sistemas de calefacción, es decir, se va a generar tanto energía eléctrica como calor y principalmente se utiliza para plantas fundidoras específicamente. Tenemos una gran cantidad en la zona de plantas fundidoras. Y el tercer sistema, que se conoce como trigeneración de energía, aparte de generar energía eléctrica, generar calor, también genera frío. ¿Para qué puede servir generar frío? Pues obviamente hay lugares donde se utiliza demasiados equipos de aire acondicionado, como hospitales, como hoteles, como clínicas, centros comerciales, que requieren específicamente de enfriar ciertos lugares. Y este sistema de trigeneración de energía sirve para implementarse específicamente en esos lugares. ¿Cómo genera el frío? Utiliza emisiones contaminantes, reacciones químicas de partículas que se encuentran
en el ambiente para poder. Calor residual. ¿Qué es calor residual? ¿De qué manera se puede aprovechar? ¿De qué manera se puede lograr un incremento o una eficiencia energética a partir de estos desechos? Lo vamos a explicar con una máquina que todos conocemos, que es el cuerpo humano. El cuerpo humano necesita energía para poder hacer, pues, todas las labores diarias, incluso quema energía durmiendo. Entonces, eh, pero sin embargo, esta energía que se utiliza se pierde en forma de sudor, en forma de transpiración, y la mayor energía que se puede utilizar es el 30%. Es decir, el cuerpo humano utiliza el 30% de energía para poder hacer, pues, todas las actividades físicas, y el 70% se pierde como calor residual. Es decir, se pierde en forma de sudor, en forma de transpiración. Es demasiado lo que se pierde. Una manera de poder eficientar esta pérdida sería la ropa. La ropa que se utiliza o que utilizamos nos ayuda como barrera o protección para poder eficientar más o ahorrar más energía. Entonces, el calor residual es lo que ya no se utiliza o que no se puede usar para un segundo uso. Tenemos muchos ejemplos de calor residual, pero en una empresa el calor residual sería todo lo que sale por una chimenea, por ejemplo. Entonces, tomamos como base este estudio que se presenta aquí, que es el uso de termodinámica para poder optimizar ciclos de, de biomasa, es decir, generadores de electricidad utilizando diferentes sistemas. Y vamos a explicar rápidamente a qué se refiere con este sistema de generación o eficiencia de energía. Y es muy importante primero conocer el funcionamiento de un equipo de refrigeración. Lo voy a explicar de una manera muy rápida. Vamos a tratar de explicar rápidamente este proceso. Este sistema sirve para refrigerar. Entonces, pueden imaginarse que es un refrigerador o que es un mini split. Y la intención es enfriar el interior. Este es un ciclo de refrigeración, y lo que se hace en este ciclo es retirar el calor que hay en el interior y regresar, bueno, lo va a retirar en forma de calor, de la energía, y lo va a regresar frío. Pero aparte de frío, lo regresa con otras propiedades interesantes que ahorita no vamos a estudiar. Retira calor y genera frío. Esa sería la función de un ciclo de refrigeración. Los cuatro componentes principales es el compresor, que se encarga de mover el líquido refrigerante, pero además de moverlo, se encarga de aumentar la temperatura de un gas refrigerante que se encuentra dentro de la tubería. Hasta este punto, que es el número uno, aquí llevamos gas refrigerante a muy alta temperatura, y lo que hace es retirar calor que se encuentra en el interior, lo saca. ¿Cómo lo va a sacar? Por medio de un condensador. El condensador es la caja que vemos afuera de cualquier sistema de acondicionamiento de aire, y si vemos esa cajita que es un ventilador, significa que ese es el condensador y está sacando todo el calor que hay en el interior. Pero al mismo tiempo que lo está sacando, está pasando por un circuito que está compuesto por una tubería muy larga. Entonces, el mismo ventilador lo enfría y lo convierte de estado de vapor a estado líquido. Por eso se llama condensación, y ese es el condensador. Al momento de entrar nuevamente al circuito, aquí ya lleva una temperatura cercana a los -10 grados, es decir, enfría con una eficiencia muy alta, la válvula de expansión expande, y en esta temperatura ya estamos a 18 grados, el evaporado lo regresa a su estado de vapor, y aquí es donde se encuentra la congelación o el congelador de todos los refrigeradores. Esta sería una manera muy rápida de explicar cómo funciona un sistema de refrigeración. Esta sería la simbología. Solamente para poder entender el ciclo principal del sistema de trigeneración, podemos ver que este sería el condensador, este sería el evaporador, el compresor y la válvula de expansión. Entonces, si nosotros queremos generar electricidad, vamos a tomar como modelo un ciclo de refrigeración y le vamos a hacer algunos ajustes. Vamos a modificar el compresor por una turbina, el condensador por un chiller, la bomba de vacío por en lugar de una válvula de expansión, una bomba de vacío. El intercambiador de calor se coloca como medio para poder eficientar la energía. Como su nombre lo dice, intercambia calor para poder hacer más eficiente el ciclo. El evaporador siempre debe de estar, que esa es la zona prácticamente más fría y donde se libera toda la cantidad de frío que se usa. Entonces, este sistema es un sistema de generación de electricidad por medio de la turbina y se conoce como un sistema Rankine de refrigeración. La simbología, vemos aquí el intercambiador de calor, la turbina, el evaporador, la bomba de vacío y el condensador.
Pero algo muy característico es que observamos que existen conexiones del intercambiador de calor, de la turbina y del condensador que están hacia otro punto. El ciclo en sí se llama ciclo Rankine de refrigeración, pero nosotros conectamos en otro sistema estas salidas y entradas, ya va a tener un nombre diferente. Es decir, nosotros tenemos aquí el intercambiador de calor que se está siendo alimentado con el gas que sale del escape de las plantas eléctricas o plantas de cualquier tipo, y el vapor entra también en la turbina, acciona el sistema. Entonces, ya cuando ocurre este proceso, lo que está haciendo es generar frío a partir de calor, y estamos ante un sistema orgánico de refrigeración o un ciclo Rankine orgánico de refrigeración, y lo podemos representar, lo podemos ver representado como se muestra en la imagen. Es decir, ya estamos conectando el intercambiador de calor a un circuito, y donde se está aprovechando precisamente el calor que se intercambia entre la parte fría y caliente para poder hacer más eficiente el sistema. Y aquí vamos a encontrar la turbina. Este símbolo indica electricidad, que se está produciendo electricidad, y cuando veamos este símbolo en nuestro diagrama real, significa generación de electricidad. Entonces, este sería un ciclo orgánico de recuperación, y este sería un ciclo donde también se está generando electricidad, donde se está generando frío, donde se genera calor, pero se utiliza el interior de la chimenea de escape. Donde está todo el gas de escape, se coloca un sistema de tuberías que va a servir como precalentamiento para el sistema de refrigeración. Y esto significa que estamos generando calor a partir de reacciones químicas, y también intercambia calor en algún punto del sistema. Entonces, en sí, aquí tengo un sistema de generación de calor, generación de frío a partir de reacciones químicas y a partir de calor en el gas de escape o en la chimenea de escape. Vamos a revisar ahora el circuito general, en el cual yo puedo observar ya la integración de todos los ciclos de refrigeración que se dieron de manera muy rápida, y ya podemos analizarlo de una manera pues más simple o más fácil ya con lo que se explicó. La parte importante es identificar la generación de electricidad en los puntos que presentamos aquí, por ejemplo, en el punto 45, en el punto 41, en el 42, ahí es donde se genera electricidad. ¿A partir de qué? A partir de el gas en el escape, el gas caliente que de alguna manera lo aprovechamos, pero también ese gas lo estamos regresando al circuito para poder aprovecharlo específicamente en la primera parte del circuito, y también estamos aprovechando el calor, intercambiándolo con un intercambiador de calor, y aparte reacciones químicas que se llevan a cabo en el proceso. Pero bueno, vamos a ver cómo sería este sistema. Ahorita explico lo que es este diagrama, pero ya cómo se vería representado de manera física. Esta animación me va a mostrar lo que les acabo de explicar. Tenemos una parte del escape de gas que no es el principal. Esta sirve para poder precalentar el parte del circuito de refrigeración. Se precalienta, y también aquí en la chimenea de escape se coloca un sistema que va a desviar el gas o el escape hacia nuestro sistema, que va a generar frío o calor. Aquí podemos ver representado la tubería de color rojo y de color azul. Serían las líneas de refrigeración que están siendo precalentados o calentados de alguna forma dependiendo de la cantidad de energía, y están desviándose a nuestro sistema de refrigeración. En este caso estamos viendo cómo el gas refrigerante empieza a pasar por el condensador y se empieza a generar el frío. Pero necesitamos calor para mover la turbina. Aquí vemos los gases provenientes de la chimenea o el gas de escape que accionan la turbina para poder generar la electricidad. Este gas sirve para precalentar el evaporador, para poder precalentar evaporadores de diferentes procesos o de diferentes sistemas del Rankine, el orgánico, y nos ayuda para poder eficientar la energía. Y la turbina, pues para generar electricidad. Hay muchas plantas en Europa que generan su propia electricidad, incluso para vender esa electricidad. El gas es liberado por medio de chillers que además de liberar parte del gas proveniente de los procesos de cada horno, pero el sistema de refrigeración se encuentra en cada horno. Estamos aprovechando el calor que se está generando, estamos aprovechando el calor residual, las reacciones químicas, y de esta forma se logra disminuir de alguna forma los niveles de contaminación, porque aparte está purificando ese escape, ese gas de escape. Cuando se utiliza un sistema de trigeneración, específicamente aquí, cuando desvía
el humo que se está escapando funciona como una aspiradora. Aspira el aire que se encuentra en la atmósfera y logra atrapar parte de la contaminación que se encuentra presente en la atmósfera. Todo lo que vimos ahorita, como los aerosoles, pues, absorbe y los empieza a purificar. Así es como funcionan las plantas generadoras y pues nosotros logramos bajarlo, aterrizarlo. Pero el secreto aquí principal es el balance de energía, el balance de energía, el análisis de costos, recuperación, inversión, todo lo que tiene que ver con presentar el proyecto en la empresa y venderse. Vender el proyecto que sea atractivo. La inversión es muy alta y pues en realidad se ha atendido algunas necesidades de varias empresas. Sin embargo, solamente hemos logrado usar una planta por generación de energía. Entonces, estas son las empresas con las cuales de manera directa o indirecta se ha trabajado y se está trabajando con esta aplicación. Y como les comenté, nada más hemos podido llegar hasta la cogeneración de electricidad. Vaya, los sistemas ya están en venta, o sea, no tenemos que construir. Están en venta, pero aquí lo más importante es el análisis, si es factible de acuerdo a la cantidad de energía que se está generando. Entonces, el secreto está en esto. Voy a presentar un ejemplo de la planta JB Fundición Aluminio. Ellos tienen hornos de fundición, precisamente fabrican aleaciones para diferentes plantas de Ramos Arizpe y Saltillo, y ellos tenían problemas de fugas de calor. Llegó un momento en que gastaban mucho gas en sus procesos y a la larga esto no es redituable. Entonces, este gas genera demasiado gasto económico. Entonces, pues hicimos un análisis especial y aquí se puede observar por termografía que ellos utilizaban un aislante que pues todos conocemos, que sería un ladrillo refractario o un ladrillo de este tipo, un bloque. Pues bueno, de alguna manera se logra aislar, pero pues no es la mejor alternativa para lograr eficientar el uso de gas. Entonces, aquí lo que ellos querían era aislar, aislar, pero el otro problema es que está abierto. Aquí no hay una tapa, entonces la mayor fuga de calor venía precisamente de ahí. Además, desgasifican, obviamente, para que las aleaciones no tengan contracciones o rechupes. Entonces, estaban desgasificando cada vez que hacían un vaciado. Eso enfría el metal y el hecho de estar desgasificando en diferentes zonas sin tener un orden también genera demasiadas pérdidas de calor. Entonces, si se va a aplicar este sistema de generación de energía, pues hay que hacerlo completo. Es decir, no solamente aislarlo, sino tratar de recuperar el dinero o la inversión que se va a lograr aislándolo. Entonces, para eso se hizo un plan, es decir, tenemos estandarizado qué es lo que hay que hacer en este tipo de proyectos. Es un análisis inicial, un análisis muy, muy detallado de energía, un análisis económico, porque al final de cuentas es lo que busca la empresa, que sea barato, que sea económico en todos los aspectos, que sea una ejecución, es decir, que sea una simulación que los sustenta, porque si no, ellos prefieren mejor no arriesgarse y seguir teniendo pérdidas en el futuro. Entonces, se hizo un monitoreo general, se hizo un balance de energía, podemos ver las pérdidas y la eficiencia del producto. Llama mucho la atención que si recuerdan las pérdidas y eficiencias del cuerpo humano, coincide bastante. Es una coincidencia, no sé, habría que analizarlo, pero este balance de energía me ayuda a determinar cuánta energía se está perdiendo en las diferentes zonas. Yo puedo ver que en el gas de escape es donde tenemos más pérdida o más calor. Tenemos que considerar que tenemos calor útil, calor residual, tenemos calor de escape, tenemos pérdidas por otras fuentes. Entonces, a la larga lo que se utiliza realmente no es mucho por la eficiencia, tiene que ver mucho con el aprovechamiento de calor útil. Este diagrama Sankey nos sirve para poder predecir de una manera muy acertada, utilizando redes neuronales, utilizando inteligencia artificial, con los datos que me da la empresa, se genera este diagrama para poder ver la factibilidad que sería poder recuperar o poder generar calor, frío o electricidad y la cantidad para poder hacer un análisis de costos. Entonces, es muy importante que los datos que da la empresa, el balance de energía y más, balance de excelencia y el análisis de costos se ubican en esta base de datos y aquí yo puedo ver que sí es factible generar energía de calefacción para calor. Tenemos pérdidas en los gases de escape,
Tenemos aquí el calor útil, podemos observar que el calor útil representado de color verde es muy poco. Tenemos más pérdidas, pero se puede recuperar algo de acuerdo al análisis previo que se hizo. A final de cuentas, solamente se aisló, se colocó una tapa en el horno, se hizo un análisis termográfico. Aquí es muy importante aclarar lo siguiente. Yo puedo ver que la temperatura que hay en el interior, 190 grados centígrados, pues en realidad yo no estoy buscando qué temperatura hay en el horno, entonces yo nada más estoy buscando anomalías de calor, estoy buscando pérdidas de calor, no, si no me importa cuánta temperatura tengamos en este proceso inicial, tal vez si seguimos con el proyecto sea necesario, pero ahorita solamente necesito ver qué pérdidas hay, por eso los números que vemos aquí pues no tienen nada que ver con la realidad. Y podemos observar que este sería el horno ya con un aislante, con una tapa, y la diferencia es muy grande. Sin embargo, aquí tenemos los números finales, los números crudos. Si se aplica un sistema de recuperación Rankine para poder generar electricidad, para poder generar calor, tendríamos un ahorro de combustible o energético de 55%. Sin este sistema de recuperación, el ahorro sería de 25%. Es demasiado dinero, es demasiada cantidad, pero también la inversión tiene que ser más elevada. Entonces, las empresas no quieren invertir dinero, aunque se vaya a recuperar a 3 años, 4 años, las empresas, un simple no. No hay dinero, ninguna empresa quiere invertir. El día de ayer estuvimos presente en el inicio de este congreso y una de las panelistas hizo esta observación, dijo que las empresas no invierten en este tipo de sistemas y que a la larga, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener muchas pérdidas de energía y va a llegar un momento en que la empresa no va a poder con todo este consumo y va a tener que cerrar. Entonces, van a quedar o van a existir las empresas que apliquen estos sistemas de recuperación, porque aparte pueden generar electricidad para sus plantas. No sé cómo anden las normas en ese aspecto, pero bueno, ese sería ya otro tema. Sin embargo, no hay plantas que acepten este tipo de proyectos. Simplemente lo que quieren es reducir la cantidad de gas aislante. Todas las plantas que vimos ahorita se van por la más, no es económicamente porque sí es muy caro, pero prefieren nada más ahorrar ahí el combustible, el 25%, y no esperar a que dentro de 3 años ya tengan ahorros más redituables. Pero vaya, a final de cuentas uno no es una empresa, una educativa, y la verdad no estamos pues convenciéndolos. De alguna manera ellos toman la decisión y nosotros simplemente estamos generando proyectos de residencia. Entonces, se utilizó como base muchos proyectos que ya se han hecho en el tecnológico, específicamente en el área de mecánica, en el área de térmica, y se han logrado resultados muy interesantes a partir de estudios sobre todo de termodinámica. Estamos utilizando termodinámica, cámaras térmicas. Vaya, es un proceso muy, muy básico, pero a final de cuentas es lo que pide la empresa en los proyectos. Entonces, este tipo de proyectos, de manera general, presenta un innovador sistema combinado de recuperación y energía para optimizar el rendimiento energético. El rendimiento se evalúa desde la perspectiva termodinámica. Es muy importante el balance energía, masa, energía y el exergía de costo. No puedo presentar aquí todos los análisis que se hacen porque, pues, al estar yo encargado de los proyectos de residencia, yo tengo que revisar que los proyectos sean de alguna forma titulables, tengan que ver con el perfil. Y específicamente este semestre encontré un proyecto que pues prácticamente es una piratería de estos estudios. Incluso vienen las propuestas que nosotros hacemos directamente a las plantas y pues de alguna manera se coló y alguien ya está aprovechando. Pero pues vaya, es, no es por menospreciar, pero en el análisis termodinámico ahí les encargo a ver si se puede lograr. El rendimiento, las principales aportaciones, pues exhibe eficiencia térmica y energética alta, genera potencia neta y potencia de recuperación media. La mayor tasa de destrucción, hablando de exergía, se produce en la cámara de combustión, es donde hay mayor destrucción. ¿Qué es la exergía? La exergía es, explicado de manera muy rápida, una definición sería la energía útil, la energía que se puede usar para generar un trabajo. Tenemos diferentes tipos de energía, desde energía entalpía, energía interna, energía potencial, energía cinética, y estos a su vez generan trabajo, generan calor, generan frío, y tiene que ver con la cantidad de energía que se aprovecha para realizar estos procesos. Sería la energía. Solamente se utiliza la energía útil para poder hacer estos cálculos. Entonces, dentro de todos los beneficios,
La turbina de gas es el aliado o el componente principal. Una turbina nos ayuda a generar electricidad de una manera, vaya, es el mejor aliado una turbina. Y para optimizar estos parámetros, pues, depende de las condiciones de la energía. No es lo mismo la cantidad de energía o de calor, una pequeña medidora, pero entonces ya depende de esos estudios. Para sistemas como hospitales, como comerciales, se aprovecha el calor residual que se genera dentro del mismo recinto. Es muy interesante también ver cómo se aprovecha ese calor y se logra generar estos sistemas por vaya, es muy increíble todo lo que ocurre en un sistema de refrigeración. Este sería el algoritmo que utiliza el diagrama Sankey, que utiliza parámetros que tienen que ver precisamente con redes neuronales. Utiliza comparativos de procesos que ya existen, que se acoplan al análisis que se hace en el instante de manera muy compleja. Vaya, por eso se llama redes neuronales, son neuronas, así es como están distribuidas las neuronas. De esta manera, los recuerdos llegan de repente, pero nos sirven para, a partir de los datos que ya existen, poder modelar un sistema de este tipo y poder tener un valor. Entonces, ese sería el proyecto que se está implementando actualmente y yo le veo mucho futuro. No somos una empresa, pero podemos hacer este tipo de análisis en el área de mecánica, específicamente